El tercer tema que vamos a ver es el de implementar AAA. Este tema es muy importante para el examen y también para la vida real. En el blueprint podemos ver la parte de AAA y básicamente lo que nos dice Cisco que debemos de saber para este examen es implementar AAA en ruteadores Cisco usando la base de datos local y usando ACS externos. Nos dice que debemos de saber explicar las funciones y la importancia de AAA, describir cuáles son los features de TACAX y de Radius, que estos son protocolos de AAA, y nos pide configurar autenticación con AAA, autorización con AAA y accounting con AAA. Como pueden ver aquí en el blueprint no se ve que debamos saber configurar el ACS. Como comentario adicional, por ejemplo en el CCIE de Routing and Switching, los objetivos dicen que sí se debe de configurar AAA, pero tampoco se debe de configurar el servidor de ACS o no se debe de saber configurar el servidor de ACS. Para el CCIE de seguridad sí nos piden saber cómo configurar el ACS. Entonces, también para el CCNA de seguridad no nos están pidiendo el saber configurar el servidor de ACS, solamente configurar los routers o switches. ¿Qué significa AAA? AAA significa autenticación, autorización y accounting. Accounting no la voy a estar traduciendo porque no sé qué palabra exacta debería de usar en español. Entonces lo que voy a estar diciendo cuando sea accounting es accounting. ¿Qué es la autenticación? La autenticación es saber quién eres tú y que lo pruebes, es decir, el user y el password. Con un user y un password podemos saber quién es la persona que acaba de entrar a algún sistema. La parte de autorización se refiere a que ya sabemos quién eres y dependiendo de quién seas es a qué vas a tener acceso. Entonces la autorización se define como, ok, ya te autenticaste, ya sé quién eres. Ahora, gracias a saber quién eres, ya te puedo autorizar a ciertos servicios de la red. Y por último está accounting. Y accounting lo que nos va a decir es qué es lo que estás haciendo con tu acceso, qué estás accesando, qué estás haciendo y por cuánto tiempo estás accesando. Esto se puede, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo accounting a los comandos de la línea de comandos, podemos saber qué usuario usó qué comandos. Si lo usamos para otro tipo de cosas, por ejemplo, para conexiones de dial-up, que no se usa mucho en estos tiempos, pero en mucho tiempo se usó bastante, y con esta manera de accounting podían saber qué tanto tiempo estuvieron conectados y si se cobraba por tiempo podían cobrarles gracias a eso. Entonces esas son algunas funciones del accounting. Ahora bien, ¿cómo entra AAA en los routers Cisco? Aquí dice router Cisco, pueden ser también los switches, de hecho también los firewalls de Cisco pueden manejar AAA, los concentradores de VPN pueden manejar AAA, los access point pueden manejar AAA, pero bueno, para este examen estamos viendo nada más los ruteadores. Hay de tres maneras, una es con el Cisco Secure ACE Solution Engine, y este es un aparatejo que contiene lo que se le llama CSA. Ese casi no se usa en la vida real. Tenemos el Cisco Secure Access Control Server, que se le conoce como ACS. Ese es el que se usa bastante en la vida real y es el que vamos a ver cómo se configura, pero nada más la parte del router, no la parte en sí del servidor. Y aquí dice el router o el NAS. El NAS es el que tiene contacto con el ACS. En este caso el NAS puede ser un router, el NAS puede ser un switch, el NAS puede ser el firewall, el NAS puede ser el concentrador de VPNs. Entonces el router o NAS contacta a la base de datos externa, el Cisco Secure ACS. Y también podemos tener lo que se le llama el Self-Contained AAA, es decir, que se le conoce como autenticación local. Y esto quiere decir que el ruteador no necesita de un aparatejo externo como el ACS para que pueda funcionar como AAA y simplemente usa la base de datos local de user y password para tener los servicios de AAA. ¿Cuáles son los usos más comunes de AAA? Tenemos uno que es el proteger el puerto de consola con AAA, proteger el puerto de auxiliar con AAA, proteger Telnet con AAA, proteger SSH, HTTP y HTTPS con AAA. Todos estos, los que acabo de decir, es el acceso al router. Es decir, si queremos acceder al router por SDM, ya sea con HTTP o HTTPS,
podemos usar AAA. Si queremos entrar al router con Telnet y SSH, se puede proteger con AAA. O de hecho, si queremos conectarnos directamente a los puertos de consola o auxiliar, podemos protegerlos con AAA. También para los usuarios que entran por medio de VPNs a nuestra red, puede ser controlado ese acceso con AAA. Nuestros usuarios de wireless pueden que se le pida un user y un password para entrar a la red wireless, y ese también puede estar con AAA. Aquí no dice wireless, pero también puede ser otra opción. Entonces, como podemos ver, hay muchas opciones en las que AAA puede entrar en juego. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a la línea de comandos y vamos a configurar AAA en el ruteador. Lo primero que vamos a hacer es usar autenticación local, es decir, sin ningún servidor de ACS o ningún servidor externo. Y Cisco nos dice que debemos de tener 6 pasos para configurar AAA. La primera es entrar en modo exec, la segunda es habilitar de modo global AAA. Después la número 3 es configurar las listas de autenticación, que se les conocen como method lists. Después configurar autorización, después configurar el accounting y por último verificar nuestra configuración. Vamos a la línea de comandos a empezar a configurar AAA. Si entramos al roteador no vamos a tener mucha configuración. Básicamente lo que tenemos, como en las veces anteriores, tenemos un user y un password configurado y tenemos la fase Ethernet configurada y nada más. Todo lo demás está por default, como pueden ver aquí. Muy bien, ¿cuáles son los pasos para configurar AAA? El primero es habilitar AAA en configuración global, y esto es mediante el comando AAA new-model. Con esto ya estamos habilitando AAA en el router de manera global. Ahora bien, los comandos que vamos a estar usando van a empezar con AAA. En este caso queremos autenticación primero, entonces es AAA Authentication. Si le ponemos un signo de interrogación aquí, podemos ver todo lo que podemos configurar de AAA. No todo es para el examen. ARAP, esto no es para el examen. Aquí podemos decir qué tantos podemos, decir qué número máximo de authentications attempts, es decir, cuántas veces podemos preguntarle a un usuario el password. Podemos ponerle un banner cuando empiece la autenticación de login. Esto de 1X lo vamos a ver un poco más a fondo cuando veamos seguridad en capa 2. Podemos autenticar el enable. Esto de EOU no lo vamos a ver en este curso. ¿Cuál es el mensaje que queremos decir si la autenticación falla? Si queremos cambiar el login, en lugar de que pregunte un username que diga usuario, por ejemplo, lo podemos hacer con este comando. Lo mismo para el password. ¿Cuál es el texto que quiero que diga cuando salga el password? Autenticar PPP. En el caso de que queramos autenticar, si alguien se conecta por medio de PPP, esto se usaba mucho cuando eran por modem. La parte de SGBP no es para este examen. Y por último el username prompt. Se puede cambiar también el prompt para el username. Y el banner que está aquí es el banner de autenticación, enable, fail message, login. Perdón, este de login no es cambiarle el nombre de usuario, como les dije. Para cambiar el nombre de usuarios aquí, en lugar de que diga username, eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, nosotros queremos autenticar el login al router, entonces le vamos a decir que la autenticación va a ser login. Después me pide poner un nombre a esta autenticación o que sea el método de default. Voy a ponerle por lo pronto aquí default, es decir, por default, cuando alguien se quiera autenticar en el login, ¿qué es lo que va a realizar? Esas son las opciones que tenemos. Lo primero que vamos a usar es la base de datos local, entonces le vamos a poner local aquí. Con eso estoy diciendo que la autenticación por default para este equipo de login es la base de datos local. Si damos show run, vamos a poder ver que tenemos un user y un password asignado, que es este de aquí. Ahora bien, vamos a conectarnos al equipo por Telnet.
y me pide un username, me pide un password. Si trato de ponerle enable, me dice que hay un error en la autenticación y es porque el enable no está dado de alta acá. Si le ponemos enable secret Cisco, por ejemplo, nos regresamos, enable, ahora sí me pide el password y es Cisco. Authentication. Por ejemplo, vamos a poner un banner. Vamos a ponerle X, uso restringido. Vamos a loguearnos otra vez por medio de la línea de Telnet. Y se fijan, pone el banner de uso restringido, le pongo Raúl, le pongo el password Ángel y entro el router. Vamos a regresarnos acá y vamos a poner Authentication. Le vamos a poner ahora el user name prompt y quiero que diga usuario, dos puntos, y Authentication password prompt que me diga contraseña. Vamos a conectarnos por Telnet y ahora me pide usuario, la palabra usuario, le pongo Raúl, contraseña Ángel. Debería de haberle dejado un espacio en el comando acá. Yo estoy conectado por medio de la consola. Si le doy un exit y otro exit, como pueden ver, estoy en la consola. Si le doy enter, me va a pedir también el usuario y también el password. Ahora bien, supongamos que queremos que haya diferencias entre cómo te loguees o cuáles son las credenciales que te piden, dependiendo si te logueas en la consola, en el auxiliar, por HTTP, por Telnet. Supongamos que queremos cambiar cómo nos autenticamos por Telnet. Vamos a ponerle show run. La línea BTY de la 0 a la 4 no tiene nada configurado. Si le ponemos, por ejemplo, la en BTY de la 0 a la 4 y le ponemos password Cisco, password le voy a poner Telnet de password, login. Si se fijan, ya no me deja poner login porque ahora me está pidiendo que sea por medio de AAA. Es decir, si aquí me trato de conectar por Telnet, aunque tenga un password, me va a seguir pidiendo usuario y password. Entonces, Raúl Ángel. Si queremos que tome el valor del password que le acabamos de configurar, si ponemos show run, podemos ver que si tiene un password aquí. Tenemos que decirle con AAA que queremos que tome este password. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer triple authentication. Si se acuerdan, habíamos puesto login y luego le habíamos puesto default. Aquí le vamos a poner un nombre para crear una diferente que sea la default. Si hay una default, es decir, la manera que me accese el router de login va a ser por medio del método de default, que el método de default dice local al final. Si le ponemos show run antes de hacer esto, podemos ver que por default AAA dice que por default el login debe de ser la base de datos local. Ahora bien, vamos a ponerle authentication login y ahora vamos a crear una nueva manera que le vamos a poner BTY. Y lo que vamos a usar es lo que se le llama line. Line es el password que acabo de poner en la BTY, que también puede ser un password que esté en el auxiliar, que también puede ser un password que esté en la consola. Entonces le vamos a decir que sea por medio de la línea. Ahora bien, nos vamos a meter a la línea BTY de la 0 a la 4 y le vamos a decir que el login authentication va a ser por medio
de esta Authentication List que se llama BTY. Y le vamos a dar Enter. Ahora bien, ahora si entro por medio de Telnet, ya no me va a pedir usuario y password. Nada más me pide el password. Y el password es Telnet. Y ahí estamos. Se fijan, ya no me pidió usuario y password porque ahora la autenticación que estamos usando en la línea BTY, vamos a verlo en la configuración. En la línea BTY, en la de Telnet, estamos diciendo que el login de Authentication debe de usar BTY. ¿Y qué es BTY? Vemos la configuración de AAA y BTY nos pide que sea la línea. Por ejemplo, aquí en la consola que no tenemos un login authentication, toma que es el de default, que es la local. Es lo que les decía, si yo me salgo de aquí, vemos que me pide un usuario y un password. Ahora lo que vamos a hacer es config t line console 0, le vamos a poner el password consola. Y en la consola le vamos a decir que login, la autenticación, la haga por medio de el que se llama BTY también. Entonces ahora me va a pedir el password que va a ser consola. Vamos a probarlo. Exit, exit, exit. Se fijan, ya no me pide user y password, ahora me pide una contraseña que es consola. Vamos a quitar eso de ahí. La parte de autenticación es lo que se ve más fuerte en este examen. La parte de autorización y accounting no se ve tanto en este examen, entonces es por eso que estamos tomando tanto tiempo en entender la parte de la autenticación. Otra cosa que podemos hacer con la autenticación de triple E es autenticar el password de enable. Aquí le vamos a poner enable y nos va a preguntar, igual es default, y después nos dice que qué es lo que vamos a usar. Podemos usar el password de enable como autenticación, que esto es básicamente usar el mismo password que está configurado, y este comando como que si no tuviera mucho sentido. Esto de grupo lo vamos a ver más adelante, es para configurar AAA con el servidor de ACS. La línea que ya lo vimos, y si se fijan, dice que no requiere autenticación. Entonces, por ejemplo, si le ponemos aquí none, me voy a salir y le voy a poner exit, usuario Raúl, password Ángel, enable, y no me pidió autenticación. Esto obviamente no es seguro. Lo he visto configurado en la vida real, aunque no lo crean, en una empresa muy grande. Y la verdad es que qué pena que lo tuvieran configurado así. Vamos a quitarlo. Básicamente lo que van a encontrar aquí es que esté configurado con un servidor de ACS, que es lo que vamos a ver más tarde. Ahora bien, otra manera que se puede hacer la autenticación es de que podemos poner varias opciones de autenticación por si una falla. Por ejemplo, podemos decir Authentication Login. Por default utiliza la base de datos local, pero si falla podemos usar cualquiera de estas. Podemos usar el password de enable, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me salgo y pongo un usuario que no exista, DFG, contraseña, el password de enable es Cisco, me dejó entrar. Aunque el usuario de DFG no exista, me dejó entrar porque en la contraseña puse el password de enable, que el password de enable es Cisco. Vamos a ver la configuración y lo voy a volver a explicar porque esto puede ser un poco confuso.
Básicamente lo que dice aquí es de que la AAA autenticación, el login es por medio de la base de datos local, pero si la base de datos local falla, puedes usar el password de enable para autenticarte. Entonces, para que se vea más claro, vamos a borrar mi user, no username Raúl. Si vemos aquí, ya no existe el username Raúl. Y si me trato de autenticar con el user Raúl y el password Ángel, no me va a dejar. Pero si le pongo cualquier user y el password enable, que es Cisco, me va a dejar entrar. Vamos a... Primero vamos a crear mi usuario. Username Raúl, password Ángel. Ok, ¿qué más podemos configurar aquí? Esto es bien importante que tengamos claro cuál es la sintaxis de este comando, porque en el examen nos pueden engañar. ¿Nos pueden engañar de qué manera? Por ejemplo, pueden ponerle aquí login y después le pueden poner en el examen console y luego aquí le pueden poner qué es la base de datos local, por ejemplo. Como comentario, la base de datos local no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Con AAA sí puede hacer caso si usamos local case. Con local case sí le va a hacer caso a mayúsculas y minúsculas. Si nada más usamos local, no hace caso entre mayúsculas y minúsculas en el password y el user. Entonces aquí lo que pueden poner en el examen, por ejemplo, es local. Y este nombre o esa autenticación la ponen en un lugar diferente. Por ejemplo, la pueden poner en el auxiliar, line out 0. Pueden ponerle aquí login, authentication, console. Y nos pueden preguntar qué tipo de autenticación o qué va a autenticar este comando. Y a lo mejor nos vamos con la finta de que, o nos vamos, porque como dice console, vamos a pensar que está puesto en la consola. Pero si no está puesto en la consola, si le ponemos show run, en la consola no está puesto el de console. En la consola no tiene puesto nada, entonces en el de la consola va a ser el modo de default, porque no hay nada. Y nos puede engañar en el examen diciendo esta palabra console y pensemos que está en la consola cuando realmente no está asignado en la consola, sino está en el auxiliar. ¿Sí? Eso es bien importante para el examen, el saber qué significa login authentication BTY, y que si hay algo en la línea, ya sea la consola, el auxiliar o el telnet, va a tomar la que esté ahí puesta, login authentication y el nombre, y no la de default. Y si no hay nada, como es en el caso de la consola, la que va a tomar en cuenta es la que está por default. Es decir, aunque tengamos un password aquí, si el default es usar la base de datos local, por ejemplo, a este password no le va a hacer caso. Pero podemos tener, por ejemplo, que primero sea la base de datos local y después que tome en cuenta el password de la línea, que es como lo que hicimos hace rato con el password de enable. Y ahí sí tomaría este password en el caso de que como segunda opción tuviera la línea. Recuerden que para que se pueda usar la segunda opción es porque la primera opción no fue satisfactoria. Es decir, siempre va a tomar la primera opción y en caso de que la primera opción no haya sido satisfactoria, tomará la segunda. Cuando veamos con el ACS, ya sea usando radius o TACAX, si el usuario no existe, no va a tomar la segunda opción. Entonces eso es importante saber la distinción entre el ACS y la base de datos local. Si en la base de datos local, como vimos, si el usuario no existe, sí va a tomar la segunda opción. En el caso del ACS, si el usuario y password no existen en el ACS, no se va a ir a la segunda opción. Cuando veamos lo del ACS vamos a ver cómo sí se va a la segunda opción, pero no es si el usuario y el password no existen. En la base de datos local sí. ¿Qué otras opciones tenemos con AAA? Como les decía, varias no aplican.
.1x lo vamos a ver más a detalle cuando veamos la parte de seguridad en capa 2. PPP es, como les decía, es para autenticar conexiones de point to point, que por ejemplo puede ser un enlace por modem. Y básicamente esto fue lo que estuvimos viendo cuando estuvimos configurando AAA. Es habilitar, recuerden, esto es primordial, sin eso no va a funcionar nada en lo demás. Es a nivel global configurar AAA, que es con el comando AAA espacio new-model. Debemos de tener un username y password si queremos usar autenticación local. Aquí estamos viendo el comando a autenticación login default local. Esas son todas las opciones que tenemos con la autenticación. Como vimos, si tratamos de entrar por Telnet y tratar de dar enable cuando tenemos AAA, nos va a marcar error en la autenticación, y eso significa que el password de enable no está configurado y no nos va a dejar entrar. En la vida real me ha pasado varias veces que sucede esto, que va algún CCNA a configurar los equipos para que nosotros podamos entrar remotamente y se les olvida poner el password de enable, y sin eso pues no podemos hacer nada, y el pobre chavo que fue a configurar el acceso remoto se tiene que regresar a ponerle un password de enable. También vimos AAA Authentication, el login con algún nombre y poder poner ya sea la línea local, local case. No probamos el non, ahorita me voy a regresar a probar el non, que es que no nos pide autenticación. Eso de KRB5, KRB Telnet no aplica para el examen. Group lo vamos a ver más adelante. O podemos usar el password enable como si vimos. La línea, que es el password que se pone con el comando password, ya sea en BTY, en consola o en auxiliar. Y nada más. Cómo se configura en el BTY, vimos que es con el comando login authentication y el nombre, y ponerle un password a la línea. Vimos también el enable, la configuración de la authentication del enable, que por lo regular el default va a ser enable. Aquí no podemos poner un nombre en el enable porque como eso es configuración global no se puede aplicar a ninguna interfaz en particular, entonces no tenemos la opción de crear un nombre como acá. ¿Y cuáles son las opciones del enable default? Es el password de enable, usar un servidor de ACS o de Radius o de TACACS, usar la línea o usar una autenticación, que eso sí lo vimos. Algo importante que debemos de saber es qué es el method list y qué es el list name, porque en el examen nos pueden preguntar dos tipos de cosas y nos podemos equivocar pensando que es la otra cosa. Para Cisco el method list es la secuencia que describe el método para autenticar. Si la primera falla se van al segundo, es decir, es como decir, primero es local, espacio, después es la línea, espacio, después es enable. El list name es el nombre, como el que vimos nosotros que le pusimos uno BTY y a otro nombre le pusimos console. Es el nombre de la lista. Si nos regresamos aquí, este sería el list name. El list name sería BTY lines. Y el method list aquí sería nada más line. Y si aquí pusiéramos otra, ya sería una lista que dijera, por ejemplo, line, local, enable, etcétera. Entonces sí hay que saber cuál es el method list y cuál es el list name para el examen. Ahora bien, la autenticación, ¿dónde se puede aplicar? Se puede aplicar en la línea TTY que lo vimos, BTY, bueno, TTY no lo vimos, eso es cuando se conectan por medio de modem, por ejemplo. BTY, que es la de Telnet o SSH, que lo vimos en la consola, en el auxiliar, en las líneas asíncronas, en las interfaces síncronas, asíncronas, PPP, sleep, bla bla bla. El ejemplo es en la interfaz serial 00 poner la encapsulación PPP y el PPP Authentication CHAP, que es un protocolo de PPP, y ponerle el list name, que es el nombre de la lista, para saber cómo autenticar esto. Igual no es parte del examen, nada más saber que sí se puede configurar, por ejemplo, esto en una serial, el PPP Authentication CHAP. Vamos a la línea de comandos a ver qué más podemos configurar en la interfaz serial 00 cuando tenemos encapsulación PPP. Como les digo, nada más debemos de saber que existe y cuáles son las opciones que tenemos. Lo que vamos a hacer es entrar a la interfaz serial 000, ponerle encapsulación PPP,
Vamos a encender la interfase y ya le podemos poner Authentication, Login, out. PPP Authentication. Ahí está. PPP Authentication y tenemos puros protocolos de password que es CHAP, EAP, MSCHAP, MSCHAP versión 2 y tenemos PAP. Por ejemplo, podemos usar CHAP y aquí nos dice cuál es el Authentication List que queremos usar o cualquiera de esas opciones que la verdad eso no es parte del examen. Entonces por aquí podemos ponerle por ejemplo PPP y me va a decir que no existe un método que se llame PPP. Lo que me está diciendo es de que me falta ponerle a Authentication, aquí sería PPP y aquí sería el nombre que le pusimos, si me acuerdo, PPP. Y aquí ya le podemos decir cómo queremos que se autentique, por ejemplo que sea con la base de datos local y ya está el comando completo para que se pueda autenticar PPP en el serial. Por último vamos a hacer nada más la prueba de no autenticación. Ahorita en la línea BTY tenemos configurado autenticación BTY y la BTY dice que es por medio de la línea. Vamos a quitar esto y le vamos a poner a Authentication Login BTY y que sea ninguna, es decir, no requiero de autenticación. ¿Qué pasa si hacemos telnet ahora? Exit, no me pide password para entrar. La parte de autorización no la vamos a ver tan a detalle para este curso, ya que el examen así no lo pide. Pero básicamente lo que nos va a ayudar la autorización es a restringir el acceso a la línea de comandos. Es decir, podemos, no lo vamos a hacer aquí, pero lo que podemos hacer es restringir de que cierto usuario nada más tenga acceso a ciertos comandos, por ejemplo. Y también nos va a ayudar a restringir el acceso a la red. Eso de restringir el acceso a la red es, por ejemplo, autorizar PPP, los que se conectan por modem que les decía, los que se conectan por DSL o por VPN. Podemos restringir el acceso a la red por medio de la autorización, dependiendo de quién sea el que esté entrando, de quién es el user y el password, es decir, dependiendo de quién se autenticó, podemos autorizar ciertas cosas o no en acceso a la red. Y hablando de la línea de comandos, podemos restringir qué comandos puede accesar y qué comandos no. Vamos a ver cómo se configura en la línea de comandos. El comando, como se podrán imaginar, empieza con AAA y es a Authentication. ¿Qué opciones tenemos? Algo importante para el examen es saber qué opciones tenemos, porque nos pueden poner varios comandos. Por ejemplo, nos pueden poner cuál de los siguientes comandos es válido y nos pueden poner AAA Authentication Enable, por ejemplo. Y nos pueden poner a Authentication y algo que no venga aquí. Pero estamos en Authorization, entonces aquí le vamos a poner Authorization. Ya decía que esas opciones no eran válidas. Si por ejemplo nos ponen a Authorization Enable, vemos aquí que en autorización no tenemos ningún enable. Entonces, aunque el comando parece ser válido, no lo es. Entonces debemos de saber qué opciones tenemos sobre AA Authentication y qué opciones tenemos sobre AA Authorization y sobre AA Accounting también, que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, nosotros queremos autorizar, bueno, vamos a ver qué tenemos aquí válido para el examen. Es comandos, que es lo que les comentaba de que podemos decir qué comandos en particular. Esto no lo vamos a ver a detalle, nada más sabemos que existe. Modo de configuración. La consola para habilitar quién puede usar la consola y quién no. Exec para quién puede usar la línea de comandos y quién no. Network es lo que les decía, si alguien se conecta por modem o por ADSL o por PPP. PPP Sleep ARAP es lo que nos dicen por aquí. Esos son los que debemos de tener muy consciente para el examen.
los que les acabo de decir, el de comandos, el de exec y el de network. Eso es debajo de autorización. Si se fijan, aquí no hay ni network, ni exec, ni commands. En authentication no hay, en authorization sí. Vamos a poner exec. Después me va a decir que si queremos un método por default, igual que el de autenticación, o que si le queremos poner un nombre. Entonces, por ejemplo, por default, que sea if authenticated. If authenticated significa que si ya se autenticó un usuario, sí va a tener acceso. Entonces le podemos poner, si está autenticado, le vamos a dar permiso de que pueda entrar al exec. Y como este está como default en todas las partes, tanto en la consola como el auxiliar como BTY tiene esto, vamos a probarlo desde aquí. Me dice authorization fail. ¿Por qué me dice authorization fail? Porque si vemos que tenemos en la consola, perdón, en la línea de BTY, en la línea de BTY me pide que el login authentication es BTY y el login authentication BTY dice que no lo autentique, es none. Entonces debemos de cambiarlo. Le podemos poner a authentication login, que se llama BTY y que sea local. Ahora si entramos acá, me pide el usuario, me pide el password, y como estoy autenticado, sí me deja entrar a la línea de comandos y no me pone el authorization fail. Entonces, como podemos ver, ya vimos cómo funciona la parte de autorización con el if authenticated. Ahora bien, tenemos otras opciones en lugar de if authenticated. Por ejemplo, podemos poner que sea local o ninguna. Es lo que nos va a interesar por lo pronto, local y ninguna. Como se podrán imaginar, ninguna pues no me va a pedir nada, y local que sea la base de datos local igual. Esto de grupo lo vamos a ver cuando veamos TACACS y radios. Ahora bien, si le ponemos commands, por ejemplo, nos va igual a decir comandos de enable desde el 0 hasta el 15, si es de que tenemos, como veíamos en la parte de hardening del router, que podemos tener varios niveles. Le podemos poner, por ejemplo, el nivel 15, que sea autenticado de manera por default. Igual tenemos las mismas opciones, group, if authenticated, local y none. Y el último que vamos a ver es el network. Y el network, el default, tenemos las mismas opciones. Y recuerden, este de network es para las conexiones de PPP, por ejemplo. Si le ponemos, por ejemplo, commands, default, perdón, commands, por ejemplo, el 1, el default sería ninguno, por ejemplo. Le vamos a cambiar a authentication login BTY a none. Si le damos un telnet, como quiera me manda authorization fail. No me deja, aunque diga no, la autorización para comandos 1. Si le ponemos authorization, no me deja por el exec, más bien, porque el exec dice que authorization exec default none. Ahora sí me debe dejar, y sí me dejó. Como pueden ver, se puede poner muy compleja la configuración de AAA, pero entendiendo qué es lo que estamos haciendo, que por ejemplo, si alguna línea dice BTY, entonces no va a requerir autenticación. Si alguna línea dice console, no necesariamente tiene que ser la consola donde está aplicado, va a ser autenticación local.
Y en cualquier otra, la autenticación va a ser con la base de datos local y si no con el password enable. En el caso de PPP, va a ser local siempre, siempre y cuando este esté puesta en una serial. El exec, hablando de autorización, por default no va a requerir de autorización. Y para los comandos del nivel 1, el default va a ser none. Aquí en autorización le podemos cambiar el nombre como vimos que teníamos la opción, es decir, podemos ponerle a authorization, por ejemplo exec, le podemos poner para la consola, queremos que sea none. Y si nos metemos a la consola, le podemos poner autorización, aquí me va a pedir el nombre, exec, y le podemos poner consola. Authorization without the global command authorization console. Es que este está en la consola, no es el exec, entonces a nivel global lo que debemos de poner es a authorization console. Y ahora sí ya no me va a marcar ningún error. Básicamente eso es lo que vamos a ver de autorización. Como pueden ver, es muy parecido la sintaxis a autenticación, pero tiene muchos comandos que son diferentes o muchas opciones que son diferentes, como lo vimos acá arriba. Y eso sí debemos de saber que existen, porque como les comento en el examen nos pueden decir qué comando está mal. Y va a estar mal porque, por ejemplo, en autenticación no existe IP mobile, o no existe network, o no existe commands. Es lo que debemos de aprendernos de memoria también, además de cómo usar los comandos. Esos fueron algunos comandos que vimos en la línea de comandos. Las opciones que tenemos debajo de AAA Authorization. Lo que tenemos abajo de Authorization Exec, que puede ser un nombre o puede ser el modo default. Y después cuáles son los métodos, que puede ser un servidor de radios o TACACS, que como digo vamos a ver más adelante. Si se autentica, esto no nos sirve para el examen, la base de datos local o que no haya autorización. ¿Cómo se aplica en las líneas, ya sea en la BTY o en la console o en auxiliar? Es con el comando authorization. Le vamos a poner ya sea el de AppleTalk, el de commands, exec o reverse access, y eso es como dice aquí para reverse telnets. Si utilizamos authorization exec, podemos poner el de default, que no es necesario ponerlo porque está por default, o el nombre si es que utilizamos uno en particular. En la parte de accounting, como les comentaba, nos va a servir para la parte de poder cobrar servicios que se miden por tiempo y también para seguridad. Algo que a mí me pasó con una CS que había por ahí configurado con algún cliente era de que había alguien que le movía la configuración de un switch y básicamente lo que hacía era dejar sin servicio a varios usuarios. Entonces, gracias a que tenían configurado un servidor ACS con el accounting habilitado, nos pudimos dar cuenta qué usuario y a qué horas estuvo metiendo qué comandos. Entonces ya fuimos con ese usuario, era un operador de la red y nos dimos cuenta que estaba siguiendo un procedimiento que le habían pasado. Entonces estaba haciendo daño a la red sin darse cuenta. Y eso hubiera seguido pasando si no tuviéramos ese ACS con ese cliente y nos pudiéramos dar cuenta qué comandos estaba metiendo esa persona. Entonces, en métodos de seguridad, como pueden ver, puede ser por alguien que realmente quiere hacer daño de manera directa o alguien que está haciendo daño a la red sin darse cuenta. Nos podemos dar cuenta por medio del ACS. Créanme que sí nos sirvió de mucho en aquella ocasión. Como no tenemos ningún servidor de ACS, la configuración de accounting que vamos a ver es muy básica. De hecho no lo vamos a configurar, nada más vamos a ver qué opciones hay. El comando es AAA Accounting. Si vemos qué opciones tenemos aquí, vamos a ver que hay diferentes. Las que nos interesan, por ejemplo, es la de commands, que podemos ver qué comandos está metiendo cada usuario. El .1x lo vamos a ver cuando veamos seguridad de capa 2.
el exec, que está pegado al de comandos, y este es quién está utilizando la línea exec. El de network, que es lo mismo que veíamos de autorización de PPP, sleep. Y básicamente es eso lo que vamos a ver en accounting. Por ejemplo, si vemos AAA Accounting Commands, nos dice qué comandos queremos hacerle accounting. Por ejemplo, los de nivel 15, que son los más peligrosos. ¿Cuál es el método de default? Aquí start, stop, es decir, queremos todos los comandos desde que empezó hasta que terminó, o si nada más los que cuando terminaron los servicios. Entonces obviamente el usado es start, stop siempre. Podemos ver que la opción que tenemos es grupo. Este de broadcast es si tenemos varios servidores de ACS o de Radius o de TACAX, y podemos ver que aquí tenemos la opción de TACAX nada más. Ese es en la parte de commands. Si ponemos por ejemplo exec, el default, y también tenemos lo que es el start stop o el stop only, es decir, vas a ver desde que inició la sesión o si nada más cómo la terminó. Y tenemos el de network, que va a ser algo parecido, default, y start stop o stop only, o ninguno. En todos los casos teníamos el de ninguno. Si le ponemos un nombre, por ejemplo, si le ponemos exec y le ponemos el nombre ACC, y le ponemos start stop, por ejemplo, aquí me va a pedir, como les digo, un servidor de TACAX o de Radius. Le voy a poner enter aquí, nada más para poderlo poner en alguna línea. Por ejemplo, en la 04 vamos a ponerlo, y el comando, como se imaginarán, es accounting. Este caso es exec, y le ponemos el nombre. El nombre es ACC. Es la manera de configurar el accounting. Como les digo, como no tenemos un servidor de ACS, no podemos probarlo, pero básicamente lo que estamos haciendo, si aquí le pusiéramos commands, por ejemplo, aquí nada más con el exec me va a decir cuándo inició la sesión y cuándo la cerró, pero con el de commands podemos ver, por ejemplo, todos los comandos que puso cada usuario, y lo cual sí puede ser muy benéfico, como el ejemplo que les había comentado anteriormente. Esto fue lo que vimos en la línea de comandos. Accounting, exec, default, start stop, y el grupo que puede ser Radius o TACAX. Por ejemplo, esto de start stop y stop only no lo tenemos de opciones, obviamente, ni en autorización ni en autenticación, porque no tiene ningún sentido. Entonces, como les digo, sí debemos de saber cuáles son las diferentes cosas que tenemos. Por ejemplo, aquí sí tenemos network y exec, tanto en accounting como en autorización. ¿Cómo se ponen en las líneas? Pues es de la misma manera, con el accounting exec y con el nombre de la lista. Para hacer el troubleshooting a AAA, nada más debemos de saber que existen los comandos debug AAA Authentication, debug AAA Authorization y debug AAA Accounting. Vamos a ver qué nos arroja este tipo de comandos. Debug AAA Authentication, debug AA Authorization y debug AA Accounting. Vamos a loguearnos acá. Ese es el tipo de mensajes que nos manda. Como les digo, no debemos de fijarnos tanto, sobre todo en este momento que no tenemos problemas. Vamos a cambiar la línea config t AAA Authentication Login PTY a que sea local. Ok. Nos salimos. Aquí dice que el user request, bla bla bla. Como les digo, no debemos de meternos tan a detalle en esto, más que si tenemos problemas es cuando vamos a estar viendo los debugs. Aquí me voy a volver a conectar. Me pide el usuario, que es Raúl, el password, que es Ángel,
Vamos a ver si vemos algo que nos haga sentido. Pick method list de BTY. Method none. Pick method list ACC. Si se fijan, está la BTY para el login, el ACC para el accounting en la línea BTY. Es lo que podemos ver. Lo que debemos de saber para el examen es que existen esos tres comandos: el debug AA, Authentication, Authorization y Accounting. Exit, un debug all. Finalmente vamos a ver cómo se configura AAA usando SDM. Como muchos sabrán, sobre todo los que ya han visto videos hablando en particular del CCNA, a mí no me gusta mucho el SDM porque no se pueden configurar tantas cosas como en la línea de comandos. De cualquier manera, para el examen sí debemos de saber usar el SDM, de modo que sí lo tenemos que ver en este curso. Vamos a conectarnos por SDM al router. Primero le voy a borrar toda la configuración para empezar desde ceros y después configuramos AAA desde SDM. Lo único que puse en el router después de reiniciarlo con la configuración en ceros fue poner el user Raúl password Ángel con privilegio 15, porque recuerden que para poder entrar al SDM necesitamos que sea privilegio 15. Y además de eso, ¿dónde puse los comandos? Puse esos dos comandos: habilitar el servidor de HTTP y ponerle que la autenticación sea local, es decir, que tome en cuenta el user y el password Raúl y el password Ángel. Ahora sí vamos a entrar a SDM. Aquí en el SDM, para configurar, obviamente nos tenemos que ir a Configure, y aquí nos vamos a ir en la parte de abajo donde dice Additional Tasks. En Additional Task nos vamos a ir a AAA, y lo primero que debemos de hacer, voy a ponerlo más para acá para que lo puedan ver. Lo primero que debemos de hacer es habilitar AAA. Voy a poner habilitar AAA y dice que SDM va a hacer lo siguiente: configurar autenticación y autorización para las líneas BTY, es decir, las de Telnet. La base de datos local es la que va a ser usada para autenticación y autorización. Configurar autenticación en la consola, y la base de datos local también va a ser usada. ¿Quieres habilitar AAA? Vamos a ver la configuración del router antes de, que fue la que les enseñé. No tenemos nada de AAA. Nada. Nos regresamos y le vamos a poner que sí. Y dice que va a poner 10 comandos en el router. Es una de las cosas que no me gusta del SDM, es de que te hace cosas automáticas y la verdad es de que a veces no es lo que quieres exactamente. ¿Y cuánto se tarda? Nada más para poner 10 comandos. Nos tiene que esperar. Se perdió la conexión. Voy a ponerle pausa al video y voy a volver a conectarme por SDM. Vamos a ver si ahora sí se deja. Lo que tuve que hacer fue reiniciar mi computadora. No sé qué le pasó. Decía que no había nada conectado en su Ethernet. Como les decía, lo que vamos a hacer es habilitar AAA. Nos va a dar el mismo mensaje y le voy a decir que sí habilita AAA. Bueno, ahora sí no se tardó nada de tiempo, ¿verdad? Vamos a ver qué hizo. Vamos a poner show run. Puso a new model. Puso a authentication login default local. Puso a authorization exec default local. Y obviamente, como está por default, la consola y el BTY lo van a tener. Si por ejemplo, vamos a poner este más acá. Si por ejemplo le doy telnet, me pide username y password, que es la base de datos local, que fue lo que me dijo que hizo SDM. Entonces, SDM al menos sí hace lo que dice que hace, aunque lo hace, como les digo, de manera automática. Voy a poner OK. Vamos a ver qué tenemos aquí en AA, y otra vez está tardando aquí. Vamos a ver si no me desconectó de nuevo. Ok. No me desconectó.
Servers y groups, eso lo vamos a ver más tarde, que es lo de los servidores. Si vemos en Authentication Policies, si vemos el login, dice que hay una que se llama default y el método es local. Aquí podemos agregar otras. Por ejemplo, ponerle console. Y le vamos a decir que el console, si se fijan, esas son las mismas opciones que teníamos en línea de comandos. Que sea la línea, por ejemplo. Ok. Lo mandó al router. Ya deben de saber qué fue lo que configuró. Que fue este de aquí. Eso es lo que configuramos en el SDM. Ok. Y ya tenemos dos. Ahora esta no está aplicada en ningún lado todavía. Lo mismo tenemos para autorización, ya sea para exec o para network. Para network no tenemos nada, para exec es la que nos creó y podemos agregar otra. Ahora, ¿dónde la podemos agregar? En router access, en BTY. Vamos a ponerle aquí edit. Authentication Authorization. La Authentication Policy está por default, pero le podemos decir que sea console en lugar de eso. Aquí no se alcanza a ver, lo voy a poner un poco arriba. Bueno, aquí dice OK. Mandó 4 comandos al router. Si le ponemos show run, vamos a ver lo que hizo. En la línea BTY le puso Login Authentication Console. Ahora dijo que había puesto 4 líneas. Esa es la obvia. Y yo no veo ninguna otra línea que haya puesto. Les digo que no me gusta SDM. Pero básicamente es lo que debemos de saber del SDM. Si se fijan, aquí no podemos ponerle más que para BTY, no podemos ponerle para la consola o para el auxiliar, por ejemplo, la parte de AAA. Entonces, recuerden que es acá a la izquierda, en Additional Task, es donde al darle clic en Additional Task nos va a traer todo este tipo de cosas. Y en todo este tipo de cosas tenemos AAA. Y lo que vimos nada más es en la pestaña de Authentication Policies. Nos dice que ahora hay 2 policies. Una fue la que creamos nosotros y otra la que creó el SDM automáticamente. En Authorization Policies nada más hay una, que es el de exec, que fue el que creó. Si le damos doble clic podemos ver cuáles existen y las podemos modificar con el edit. Por ejemplo, la de default podemos agregarle que sea local, que sea la línea como segunda opción, y que sea, por ejemplo, el enable como tercera opción. Ok. Y aquí ya vemos que podemos poner hasta 4 métodos. En la línea de comando también podemos poner hasta 4 métodos. Y podemos agregar una como lo hicimos ya. Y en Authorization es lo mismo, exactamente lo mismo. Nos dice cuántos hay en Authorization, que hay una. Y en Exec podemos editar esta o agregar nuevas también, de la misma manera. Con esto terminamos la primera parte de implementando AAA. En la segunda parte vamos a ver la parte del ACS, de Radius y de TACACS. Como comentario, lo que les decía, como tip para el examen, recuerden qué opciones tenemos en cada una de las 3 de AAA, qué podemos configurar, qué no podemos configurar, dónde se configura, etcétera. Eso sí nos lo pueden pedir en el examen, nos pueden poner la configuración de un router y preguntarnos qué está en la línea de consola, qué está en la línea de BTY. Y como les digo, los nombres que usa Cisco pueden ponerlos para que ustedes se equivoquen. Es decir, pueden poner uno que se llame consola cuando realmente se aplica en el auxiliar, uno que se llame BTY y ese se ponga en la consola, etcétera. Entonces tengan cuidado con eso. Pero entendiendo bien los comandos que hacen, no deben de tener ningún problema.